Si se te diera la oportunidad de conocer el día de tu muerte, ¿te gustaría saberlo? Este tema tabú y sus implicaciones, pero sobre todo las lecciones de liderazgo que nos deja, es lo que vamos a tratar en este video. Acompáñame. Hola a todos, los saluda Carlos Granadillo, el profesor. Esta pregunta con la que iniciamos este video se le hicieron alguna vez a 1000 personas. El 96% de ellas contestó que no le interesaba saber qué día iba a morir. Solamente el 4% dijo que sí le gustaría conocer. Esta historia la retoma esta película Antes de partir, con la que vamos a trabajar en el video de hoy, y cuenta la historia de dos enfermos terminales de cáncer. Por un lado, un excéntrico millonario y por otro lado, un mecánico de clase media, pero bastante culto. Uno de ellos, el mecánico, hacía parte de ese que no quería saber, pero justo cuando se enteró la noticia, prefirió estar en el primer grupo. Por cuestiones de política del hospital, ninguna habitación es de carácter exclusivo. Todas deben ser compartidas sin distingo de clases. Y es así como nuestros dos protagonistas se ven conviviendo en una habitación. Y por ser uno un millonario excéntrico y el otro un mecánico de clase media, pues obviamente al principio se dan muchos conflictos. Pero ese convivir, ese tener la misma enfermedad, tener el mismo tratamiento, tener los mismos síntomas, pero sobre todo, casi que de manera simultánea, enterarse que le quedan entre 6 y 1 año de vida, hizo que se fuera creciendo una amistad entre ellos dos. Y a partir de aquí, el mecánico, protagonizado por Morgan Freeman, recordó un ejercicio que le tocó en la escuela, donde un profesor de filosofía les dijo que escribieran en una hoja una lista de aquellas cosas que querían hacer en la vida. Ellos retomaron este ejercicio y empezaron a hacer una lista conjunta de cosas que querían hacer antes de partir. Y es así como, apoyados en los recursos del millonario, empiezan una travesía, un viaje en el cual saltan por paracaídas, corren carros de carrera, visitan los lugares más exclusivos del mundo, van a los mejores restaurantes. Pero lo interesante de esto no es todo esto que vivimos, sino que como uno es ateo y el otro es muy espiritual, en ese marco, en ese contexto de todos estos viajes, ellos empiezan esas discusiones filosóficas, cada uno desde su punto de vista de lo que pasa después de la muerte o de las creencias que existen para cada uno de ellos o de las creencias que existen en las diferentes regiones y culturas del mundo. Así que en este contexto se da el desarrollo de esta gran película. De esta película rescato que a pesar de que tenemos dos posiciones antagónicas y que muchas películas los directores defienden alguna de las dos, el director respeta mucho cada una de las posiciones, la del ateo y la del espiritual, respetando el concepto y la creencia de cada uno y sin tomar posición en alguna de las dos, solamente mostrándonos los argumentos de cada uno de ellos para que nosotros saquemos nuestras propias conclusiones. Pero aterrizando en nuestro canal Liderazgo de Película, a pesar de que podemos tomar muchas enseñanzas de esta película, yo extraje 3. La primera de ellas la llamé la muerte, la segunda la llamé el perdón y la tercera y de última, que la dejé a propósito, la llamé la lista. Empecemos con la primera, la muerte. En el marco de la película se da una historia en la cual uno de ellos le comenta al otro que los egipcios, cuando se mueren y llegan a la puerta del paraíso, quien los recibe les hace 2 preguntas. Dependiendo de la respuesta, pueden entrar o no al paraíso. La primera pregunta es: ¿has tenido dicha en tu vida? Y la segunda pregunta es: ¿has dado con tu vida dicha a otros? Las 2 preguntas son bien interesantes. Puede que no seamos egipcios, puede que no creamos en esta versión de la entrada al paraíso, pero sí
esta mini historia nos pone a reflexionar sobre lo que estamos haciendo en la vida y si nos causa dicha o no. Y esto nos lleva a un segundo elemento dentro de ese concepto de la muerte, y es cómo se valora la vida de una persona. Porque algunos dicen que nosotros somos una línea desde que nacemos hasta que morimos, en la mitad de la nada y la nada. Una visión bastante pesimista, lo cual los que creen en ella pues tienen muchos problemas de existencialismo. Otras personas hablan de que la vida de una persona se valora por lo que deja atrás cuando se va de este mundo, ya sea el arte, ya sea las empresas, ya sea algún mensaje, como lo hemos visto en grandes líderes de la humanidad, y así es valorada la vida de esa persona. Otros son de la teoría de que la vida de una persona se valora por el amor que haya dejado en las personas que quedan cuando esta persona se va. Existen muchas interpretaciones, pero tener posición con alguna de ellas nos permite también tener acción sobre la vida. Y quiero cerrar este capítulo de la muerte con una pequeña historia que conozco de primera mano, y es que cuando yo tenía alrededor de 14, 15 años, mi madre me mandaba a hacer unas vueltas a una esquina. Yo iba con el carro, era muy pequeño, pero iba con el carro, ya sabía manejar, y en una esquina de la ciudad donde vivo había un muchacho muy joven, casi de mi misma edad, que cuidaba los vehículos, ¿verdad? Y obviamente lo veía con mucha frecuencia cada vez que iba a ese negocio, a ese sitio. Pasaron los años y hace poco volví a la misma esquina, estaba la misma persona, ya no muchacho, ya bastante mayor, o digamos de mi edad, haciendo exactamente lo mismo, cuidando carros. Es decir, han pasado cualquier cantidad de años y esta persona solamente se ha dedicado a eso, inclusive los domingos y festivos. Y realmente la vida es muy corta para desaprovecharla y solamente nacer, vivir y no hacer nada y morir. Así que quiero cerrar este capítulo con esa historia que nos invita a reflexionar, ya que recordemos que la muerte es una cara de una misma moneda, que en el otro lado está la vida, y que tenemos un tiempo para aprovecharla. La segunda enseñanza o conclusión que quiero sacar de esta película la llamamos el perdón. A ver, ubiquémonos en la película. Edward, el millonario excéntrico, tiene una hija con la que hace más de 20 años no se habla, por una pelea, por una situación que tuvieron en ese momento, y ahora que está a punto de morirse, quiere buscar ese acercamiento. Y esta mini historia, dentro de esa gran historia, nos pone a reflexionar sobre ese tema del perdón. Somos la única especie animal sobre este globo terráqueo que tenemos esa necesidad de perdonar, de que nos perdonen. En fin, somos los únicos asociados a ese sentimiento. Y es muy triste ver cómo familias, hermanos, amigos duran años sin hablarse, o duran toda la vida con ese gran resentimiento dentro. Y aquellas personas que tienen la oportunidad, perdónenme la expresión, de no morir de manera instantánea, sino que mueren lentamente por la vejez o por una enfermedad, en ese momento es que buscan ese acercamiento, ese perdón. Y en ese momento, realmente, cuando ya estás a pocas horas de despedirte, esa situación que pasó hace muchos años pierde total relevancia. O sea, deja de tener sentido. Y la pregunta es, ¿por qué hay que esperar llegar a ese punto para ese acercamiento, para esa disculpa? Y quedarnos en el famoso si hubiera pedido perdón, si me hubiera acercado. Y es que desafortunadamente vivimos mucho en ese si hubiera hecho, si hubiera dicho, si hubiera realizado. Y esta parte de la película nos invita a reflexionar en ese sentido. Así que los invito a que
miremos si tenemos alguna situación que nos está causando algún tipo de malestar con algún familiar, con algún amigo. Busquemos ese acercamiento y no tener que esperar una enfermedad o estar cerca de la muerte para poder acercarnos a ella. La tercera enseñanza y principal que me deja, o yo diría que más bien que me recuerda esta película, es la lista, ¿verdad? Recordemos que el origen de esta película es la lista antes de partir, o The Bucket List, como se llama, o es el título de esta película. Y en ella los dos protagonistas antes de morir revisan esa lista y la actualizan, y es así como hacen digamos muchas actividades, ¿verdad? Y esto lo traigo a colación porque en el último año desafortunadamente he perdido 3 grandes amigos, uno de ellos muy reciente, un amigo cercano, inclusive se parecía hasta físicamente a mí. También tenía 2 hijos, una pareja, como es mi caso. Teníamos o tenemos una edad muy parecida, y viendo su cuerpo en ese momento como si estuviera dormido, inicialmente uno piensa sobre él, ¿verdad? Si cumplió todos los objetivos que tenía en la vida, si pudo dejar sus cosas organizadas, si se sintió bien, si tuvo la oportunidad de despedirse. Se le vienen a uno tantos pensamientos, y luego de eso pasa uno a una siguiente fase, y es que el ego lo lleva a uno a ser egocentrista, a pensar en uno y a recordar si uno en esta etapa de la vida ha cumplido con esas cosas que se propuso, si la vida de pronto lo ha distraído en cosas urgentes y se ha olvidado uno de lo importante, de cuánto tiempo le queda a uno, y si ese tiempo es suficiente para cumplir lo que uno tiene, ya sea escrito o en la mente, de cosas u objetivos por cumplir. Así que sé, a pesar de la tristeza que me da haberme despedido de mis amigos, que ellos de igual manera me están mandando un mensaje que quiero compartir con ustedes, y es: nosotros estamos todavía aquí, nosotros estamos todavía respirando, que aprovechemos cada instante. Recordemos que la vida está en cada respiro, en cada momento. Por ejemplo, que estamos en este instante en el cual yo estoy grabando este video para ustedes, en ese compartir con los hijos, en ese instante que ustedes están teniendo conmigo viendo este video. La vida es eso, es cada instante, es cada respiro. A pesar de la tristeza que me da haberme despedido de 3 amigos durante el último año, siento que ellos me han dejado un último mensaje, y es: Carlos, revisa las cosas que tienes pendientes por hacer. Recuerda que la vida no es eterna, que tenemos una fecha, y si ese tiempo es suficiente para hacer todas las cosas que te has propuesto hacer. Ese mensaje que he recibido y que lo he entendido de esa manera, quiero compartirlo con ustedes. Que revisemos esa lista, que recordemos que estamos aquí prestados por un tiempo y que tenemos que cumplir nuestros objetivos. Con este video, que es para mí un pequeño homenaje para mis amigos Osvaldo, Jorge y Sammy. Gracias por su amistad, gracias por todas las enseñanzas. No sé si algún día nos veamos en otro escenario, pero hasta ese día, como un homenaje a ustedes, revisaré mi lista por cumplir y trataré de ser una mejor persona y aportarle a la sociedad. Así que, bueno, ya para despedirme, ojalá te haya gustado este material. Si crees que le pueda ayudar a otra persona, por favor compártelo, y no dejes de suscribirte a nuestro canal Liderazgo de Película en YouTube. Así que nos vemos.